Antes de que Inglaterra fuera un solo reino, la tierra estaba dividida entre reinos anglosajones rivales, cada uno gobernado por reyes ambiciosos, cada uno luchando por poder, tierras y gloria. Entre ellos surgió Eduino de Northumbria, un rey cuyo reinado transformaría el norte de Britania. La propia Northumbria había sido forjada a partir de dos poderosos reinos, Deira en el sur y Bernesea en el norte. Estas tierras a menudo habían estado divididas por la rivalidad, el derramamiento de sangre y las líneas reales rivales, pero bajo Eduino se unieron en uno de los reinos más poderosos de la Inglaterra anglosajona. Desde esta Northumbria unida, Eduino expandió su influencia por todo el mundo anglosajón, llegando a ser reconocido como un Bretwalda, un señor supremo cuya autoridad se extendía mucho más allá de su propio reino. Pero la historia de Eduino no es solo de conquista y reinado, también fue una historia de fe. Nacido en un mundo pagano de dioses antiguos, guerreros y tradiciones sagradas, Eduino estuvo en el centro de uno de los mayores puntos de inflexión en la historia inglesa, la llegada del cristianismo. Su conversión marcó una ruptura dramática con el pasado. Bajo Eduino, Northumbria comenzó su camino del paganismo al cristianismo, preparando el escenario para una nueva era religiosa y política. Se construyeron iglesias, los misioneros obtuvieron protección real y la fe cristiana empezó a arraigarse en el corazón de la Inglaterra anglosajona. Esta es la historia de Eduino de Northumbria, el legendario rey santo que unió Deira y Bernesea. Gobernó como Bretwalda y ayudó a cambiar el destino de Inglaterra. Eduino nació en la casa real de Deira, el corazón sureño de lo que más tarde se convertiría en Northumbria. Su padre era Aela, el rey de Deira, lo que colocaba a Eduino entre una de las grandes líneas reales de la Inglaterra anglosajona temprana. Pero la vida temprana de Eduino estuvo marcada por el peligro. Después de la muerte de su padre, su derecho a Deira lo convirtió en una amenaza para Etelfrido de Bernesea, el poderoso rey del norte que había puesto a Bernesea y Deira bajo su control. Para Etelfrido, Eduino no era solo un príncipe desplazado, era un heredero rival que algún día podría regresar para desafiar su gobierno. Forzado al exilio, Eduino pasó años moviéndose entre diferentes reinos, buscando protección real donde pudiera. Su viaje finalmente lo llevó a la corte de Redualdo de Anglia Oriental, uno de los gobernantes más poderosos de Britania, pero ni siquiera allí Eduino estaba a salvo. Etelfrido envió exigencias a Redualdo instándolo a entregar a Eduino. Por un tiempo, el destino de Eduino estuvo en la cuerda floja. Redualdo fue tentado por la presión y los regalos de Etelfrido, pero según la tradición, su esposa lo persuadió de que traicionar a un huésped que había venido buscando protección sería deshonroso. Redualdo eligió defender a Eduino en su lugar. Esta decisión llevó a la batalla del río Idle en el año 616. No está claramente registrado si Eduino luchó personalmente en la batalla, pero la batalla se libró por él. Redualdo marchó hacia el norte contra Etelfrido y los dos ejércitos se encontraron cerca del río Idle. Fue un enfrentamiento brutal y decisivo. Durante la lucha, el propio hijo de Redualdo, Reganere, fue asesinado, mostrando lo costosa que se volvió la batalla para Anglia Oriental. Pero al final, Ethelfrid fue derrotado y asesinado. Su muerte cambió el futuro del norte de Inglaterra. Con su mayor enemigo fuera del camino, Edwin pudo regresar del exilio y reclamar el poder. Tomó el control de Deira y Bernesea, convirtiéndose en el rey de una Northumbria unida. Edwin fue colocado en el trono de Northumbria, un momento que no solo lo devolvió al poder, sino que también confirmó la grandeza de Redwald, cuya influencia ahora se extendía mucho más allá de Anglia Oriental. Al apoyar el ascenso de Edwin, Redwald se erigió como el Bretwalda, el gobernante más importante entre los reyes anglosajones. Cuando Ethelfrid murió, sus hijos fueron obligados al exilio, buscando refugio en las tierras del norte de los Pictos. La casa de Bernesea, que antes dominaba el norte, fue obligada a permanecer en la sombra, mientras que Edwin, un príncipe de Deira, tomó el control no solo de su tierra natal ancestral, sino también de la propia Bernesea. Este logro notable pudo deberse en gran parte al apoyo de Redwald, y en los primeros años de su reinado,
Edwin pudo haber gobernado aún bajo la influencia más amplia de su protector de Anglia Oriental. Sin embargo, su ascenso marcó una ruptura notable en la historia de Northumbria. El reino había sido moldeado durante mucho tiempo por el poder vernesiano, y el gobierno de Edwin se mantuvo casi en contra de la corriente de la época, un momento raro en el que la sangre de Deira triunfó sobre la dominación vernesiana. Con Ethelfrid muerto y el poderoso Ethelbert de Kent muriendo en el mismo año, el equilibrio de poder en Inglaterra comenzó a cambiar. Redwald de Anglia Oriental ahora se erigía como el gobernante más fuerte entre los reyes anglosajones, y Edwin, restaurado gracias al apoyo de Redwald, estaba perfectamente posicionado para ascender junto a él. Durante la siguiente década, Redwald siguió siendo el poder dominante en Inglaterra. Mientras tanto, Edwin comenzó a fortalecer su propio reino. Expandió la influencia de Northumbria más allá de Deira y Bernesea, adentrándose en tierras vecinas y obligando a otros gobernantes a reconocer su autoridad. Una de las victorias importantes de Edwin fue contra Elmid, un pequeño reino británico en lo que ahora es Yorkshire. Edwin expulsó a su gobernante y puso a Elmid bajo el control de Northumbria. Esto le dio mayor poder en el oeste y ayudó a asegurar su control sobre las tierras entre Northumbria y Mercia. Al mismo tiempo, Edwin formó una alianza con Kent, el principal reino cristiano del sur. Él acordó casarse con Ethelburga, la hermana de Eadbald de Kent, pero este matrimonio venía con una condición. Edwin tendría que aceptar el cristianismo. Así como el matrimonio de la reina Berta con Ethelberto ayudó a llevar el cristianismo a Kent, el matrimonio de Ethelburga con Edwin abriría la puerta al cristianismo en Northumbria. Las ambiciones de Edwin también se extendían más allá de los mares occidentales. A principios de la década del 620 parece que hubo un conflicto entre Edwin y gobernantes irlandeses relacionados con el reino de Ullad. Los registros irlandeses hablan de ataques que involucraron a los sajones e incluso mencionan combates alrededor de Bamborough, la gran fortaleza de Bernesea. Estas luchas pueden haber estado relacionadas con el interés de Edwin en la isla de Man y en la región más amplia del mar de Irlanda. Cuando los reyes irlandeses rivales fueron asesinados en los años siguientes, el camino de Edwin hacia la influencia en los mares occidentales se volvió más fácil. Como muchos reyes de su época, el gobierno de Edwin se basaba en el movimiento, la guerra, el tributo y la ostentación. La realeza no se ejercía desde una sola capital fija. En cambio, el rey y su séquito viajaban de una propiedad real a otra, recibiendo comida, riquezas y servicios de las tierras bajo su control. Dondequiera que Edwin iba, impartía justicia, recompensaba a sus seguidores, mostraba la autoridad real y recordaba a su pueblo que el poder del rey estaba presente entre ellos. Beda ofrece uno de los relatos más famosos de la conversión real en la historia temprana de Inglaterra, cuando describe cómo Edwin de Northumbria pasó del paganismo al cristianismo. Su historia no se presenta como un cambio repentino de opinión, sino como un viaje largo y reflexivo moldeado por el exilio, el peligro, el matrimonio, la política, la persuasión y la búsqueda espiritual. Edwin había nacido en un mundo pagano, como otros reyes anglosajones de su época. Él pertenecía a una sociedad guerrera que honraba a los dioses antiguos, valoraba la lealtad en la batalla y medía la realeza por la victoria, la protección y el tributo. El cristianismo ya estaba presente en algunas partes de Britania, especialmente en Kent, pero en Northumbria la antigua religión aún tenía un gran poder. Según Beda, la primera señal de la futura conversión de Edwin llegó durante sus años de exilio. Edwin era entonces un príncipe perseguido, expulsado de su tierra natal por Etelfrido de Bernesea. Mientras se hospedaba en la corte de Redualdo de Anglia Oriental, la vida de Edwin estaba en grave peligro, ya que Etelfrido exigía que Redualdo lo entregara o lo matara. En ese momento de temor, Beda dice que Edwin fue visitado por una figura misteriosa, que después se entendió que era Paulino. Esta figura le prometió a Edwin que sería liberado de sus enemigos, que llegaría a ser más grande que cualquiera de los reyes anteriores a él, y que cuando llegara el momento debía escuchar a quien le recordara esta promesa. El desconocido entonces puso su mano sobre la cabeza de Edwin como señal. Edwin sobrevivió.
Redwall eligió no traicionarlo, derrotó a Ethelfrid en la batalla del río Idle y restauró a Edwin en el poder. Pero el recuerdo de esa misteriosa promesa permaneció. Años después, Edwin se casó con Ethelberg, la hermana cristiana del rey Eadbald de Kent. Este matrimonio fue profundamente importante. Kent ya había aceptado el cristianismo gracias a la misión de Agustín, y Ethelberg llevó su fe al norte con ella. No vino sola. Con ella vino Paulino, un obispo romano cuya tarea era servir a la reina y fomentar la conversión de la corte de Edwin. Al principio, Edwin no se convirtió al cristianismo de inmediato. Él permitió que Ethelburga practicara su fe y escuchó a Paulino, pero dudaba. Beda lo presenta como un rey que no se apresuraría a tomar una decisión tan seria. Edwin tenía que pensar no solo en su propia alma, sino también en su reino, sus nobles, sus guerreros y las tradiciones de su pueblo. Entonces ocurrió un evento dramático. En la Pascua del año 626, un asesino enviado por Quinthelm de Wessex intentó asesinar a Edwin. El ataque ocurrió mientras el rey celebraba el nacimiento de su hija. Edwin sobrevivió, pero uno de sus hombres murió mientras lo protegía. Ethelburg dio a luz a una hija esa misma noche y huyó. Paulino le dijo a Edwin que su supervivencia y el nacimiento seguro de su hija eran señales del favor de Dios. Edwin prometió que si lograba la victoria sobre los sajones del oeste, aceptaría el cristianismo. También permitió que su hija recién nacida fuera bautizada. Edwin entonces fue a la guerra contra Wessex, ya que ellos eran responsables del intento de asesinato. Cuando regresó victorioso, aún así no se convirtió de inmediato. En cambio, se tomó un tiempo para considerar el asunto cuidadosamente. Beda presenta esta demora no como una debilidad, sino como la decisión de un gobernante serio que está determinando el futuro religioso de su pueblo. Fue entonces cuando Paulino le recordó a Edwino la misteriosa visión que tuvo durante su exilio. Puso su mano sobre la cabeza del rey, tal como lo había hecho el desconocido años atrás. Edwino reconoció la señal. La promesa hecha en su hora más oscura había regresado, y el hombre que estaba frente a él era la misma figura relacionada con su liberación. Aún así, Edwino no actuó solo. Llamó a un consejo con sus principales hombres y les preguntó qué pensaban sobre la fe cristiana. Esto era importante porque un rey anglosajón dependía del apoyo de sus nobles y sacerdotes. Una conversión real no podría tener éxito fácilmente si los grandes hombres del reino se oponían a ella. El primer hombre en hablar fue Coifi, el sumo sacerdote pagano de Edwin. Su respuesta fue sorprendente. Coifi admitió que nadie había adorado a los dioses antiguos con más devoción que él, pero aún así no recibió ninguna recompensa de ellos. Otros habían recibido mayor honor y fortuna, mientras que él, el servidor de los dioses, no había sido bendecido por encima de ellos. Si el cristianismo ofrecía la verdad y una mayor esperanza, entonces él creía que debía ser aceptado. Entonces otro consejero dio uno de los discursos más hermosos en la historia de Beda. Comparó la vida humana con un gorrión volando a través de un salón cálido en invierno. Por un breve momento el pájaro está a salvo de la tormenta afuera. Luego vuelve a volar hacia la oscuridad. Así es, dijo, la vida del ser humano. Aparecemos por un corto tiempo, pero no sabemos qué vino antes de nosotros ni qué sigue después de la muerte. Si el cristianismo puede ofrecer certeza sobre estos misterios, entonces merece ser seguido. Este discurso capta el profundo atractivo del cristianismo en el relato de Beda. No era solo una religión de poder o de alianza real, ofrecía una respuesta al miedo a la muerte, a la incertidumbre de la vida y a la oscuridad más allá del conocimiento humano. Después de que el consejo hablara, Coifi fue más allá. Declaró que los antiguos templos e ídolos debían ser destruidos. Como una vez les sirvió en la ignorancia, ahora sería el primero en demostrar que no tenían ningún poder. Beda dice que Coifi le pidió a Edwino sus armas y un semental. Y aunque normalmente los sacerdotes paganos no debían portar armas ni montar ese tipo de caballos, al hacerlo, rompió públicamente con su antiguo papel sagrado. Coifi entonces cabalgó hasta el templo pagano y ante los ojos del pueblo
lanzó una lanza al santuario y lo profanó. Luego ordenó que el templo y sus ídolos fueran quemados. Esto fue un rechazo público y dramático de la antigua religión. El sacerdote que antes protegía a los dioses paganos, ahora se convirtió en el hombre que destruyó su santuario. Después de esto, Eduino aceptó el cristianismo en el año 627. Fue bautizado en York por Paulino. Muchos de sus nobles y seguidores fueron bautizados junto con él. Se construyó rápidamente una iglesia de madera allí para la ceremonia, y después Edvino comenzó la construcción de una iglesia de piedra más grande, mostrando que el cristianismo ahora tendría un lugar permanente en el corazón de Northumbria. Beda presenta la conversión de Edvino como un punto de inflexión no solo para el rey, sino para todo su reino. Northumbria, antes pagana y dividida, ahora comenzaba a entrar en el mundo cristiano. Los misioneros obtuvieron protección real, se fundaron iglesias y la nueva fe se difundió gracias a la influencia de la corte. Beda recordaba la conversión de Edwin como uno de los grandes momentos en la historia cristiana de Inglaterra. Era la historia de un rey pagano que escuchó, cuestionó, dudó y finalmente aceptó la fe. Era una historia de señales divinas, política real, consejos sabios y anhelo espiritual. El desafío final y más grande al poder de Eduino vino del reino emergente de Mercia y su formidable rey Penda. Durante años, Eduino fue el gobernante más fuerte entre los anglosajones. Su autoridad se extendía más allá de Northumbria y su influencia llegaba a tierras que otros reyes deseaban controlar. Esto lo hacía poderoso, pero también lo volvía peligroso. Para los gobernantes vecinos, Edwin no era simplemente un rey defendiendo sus propias fronteras. Era un señor supremo cuyo poder amenazaba su independencia. Entre los más amenazados estaba Penda de Mercia. Penda era ambicioso, belicoso y aún leal a los antiguos dioses paganos. En una época en la que varios reinos anglosajones comenzaban a inclinarse hacia el cristianismo, Penda seguía siendo uno de los últimos grandes reyes paganos en Inglaterra. Su lucha contra Edwin no fue solo un enfrentamiento entre dos gobernantes, sino un choque entre dos poderes en ascenso, la cristiana Northumbria en el norte y la pagana Mercia en las Midlands. El poder de Edwin pudo haberse extendido a áreas que Mercia consideraba su propia esfera de influencia. Él controlaba o influenciaba partes del este de Mercia, y su señorío más amplio habría limitado las ambiciones de Penda. Si Penda quería hacer grande a Mercia, tenía que desafiar a Edwin. Penda no estaba solo. Encontró un aliado poderoso en el rey de Gwynedd. El rey ya había sido derrotado por Edwin anteriormente en su carrera y tenía una fuerte razón para buscar venganza. Para él, Edwin era el enemigo que lo había humillado y amenazado el poder británico en el oeste. Para Penda, Edwin era el gran obstáculo que se interponía en el camino de la expansión de Mercia. Juntos, Penda y el rey de Gwynedd formaron una alianza peligrosa. Era una asociación inusual, un rey pagano anglosajón de Mercia luchando junto a un rey británico cristiano de Gwynedd. Ambos hombres tenían el mismo objetivo: romper el poder de Edwin. En el año 633, Edwin marchó para enfrentarlos en la batalla de Hatfield Chase, que se libró en lo que ahora es Yorkshire del Sur. El campo de batalla se encontraba en una zona baja y abierta, un paisaje de pantanos, bosques y vías fluviales. No fue simplemente una escaramuza fronteriza, sino una lucha decisiva por la supremacía en Britania. La batalla terminaría en desastre para Northumbria. El ejército de Edwin fue derrotado y el propio rey murió. Su hijo Osfrid también murió en la batalla, mientras que otro hijo, Edfrid, fue capturado por Penda y posteriormente ejecutado. Con Edwin y su heredero muertos, el orden político que él había construido colapsó casi de inmediato. Beda describe las consecuencias en términos oscuros y violentos. El rey de Gwynedd, a pesar de ser cristiano, devastó Northumbria con una crueldad terrible. No mostró piedad y Beda dice que no perdonó ni a mujeres ni a niños mientras arrasaba la tierra. Para Beda, esto fue especialmente impactante. Penda, mientras tanto, salió de la batalla como uno de los reyes más temidos de Inglaterra.
Al derrotar a Eduino, ayudó a destruir al más poderoso soberano anglosajón de la época. Esta victoria abrió el camino para el ascenso de Mercia y marcó el inicio de la larga lucha de Penda contra el poder de Northumbria. La muerte de Eduino fue más que la caída de un rey. Fue el fin de un imperio de Northumbria. Eduino se había levantado del exilio para unir Deira y Bernicia, gobernar como Bretwalda y llevar el cristianismo al corazón de su reino. Pero en Hatfield Chase, su poder fue quebrado por la fuerza combinada de la ambición merciana y la venganza británica. Sin embargo, la memoria de Eduino sobrevivió a la ruina. Se le recordaba no solo como un gobernante derrotado, sino como un rey de gran ambición, un converso al cristianismo, un Bretwalda y más tarde un santo. Me gustaría agradecerles muchísimo a todos los miembros del canal. Su contribución realmente ayuda a que todos estos videos sean posibles. Un agradecimiento especial a Stephanie Hasson, Teresa Lux y John Sykes. Si disfrutaron el video, asegúrense de darle like, suscribirse y compartir. Y los veré pronto con otro History Profiles. And now.